Hola chicos, este es el primer ejercicio de la ayudantía de valores extremos para cálculo 3 del proyecto futuro. Ya en este caso se nos pide encontrar los valores extremos de esta pequeña función. ¿Ya? Entonces, como vimos hace un ratito, o sea, en el video de arriba, tenemos que encontrar los puntos críticos. Ya estoy un poco confundido con el tema de los videos. ¿Ya? Y esos puntos críticos, ¿dónde los voy a tener? Donde el f de x, donde el f de y y donde el f de z sean igual a 0. Entonces derivemos, va a quedar menos 6x más 5. Ahora respecto a y va a quedar menos 10y más 18. Y en z va a quedar menos 14z más 54. Lo escribí bien, un número muy grande. Sí, 54. Ya. Y esto va a ser igual a 0, igual a 0, igual a 0. Si el x es igual a 5 sextos. Esto va a ser igual a 0 si el y es igual a 18 décimos y el z va a ser igual a 0 si el z es igual a 54 partido 14. ¿Ya? Si simplifico, esto es 9 quintos y esto 54, la tabla de 54 es, no sé, simplifíquenlo ustedes. ¿Ya? Entonces tengo los puntos críticos. Me dio solo un punto crítico que va a ser el 5 sextos, 9 quintos y 54 dividido 14. Entonces ahora que viene el hessiano. Ya, el hessiano va a estar formado por las segundas derivadas. Entonces, el f de x derivado respecto a x va a ser menos 6. El f de x derivado respecto a y, 0. El f de x derivado respecto a z, 0. El f de y derivado respecto a x, 0. El f de y derivado respecto a y, menos 10. El f de y derivado respecto a z, 0. El f de z derivado respecto a x, 0. El f de z derivado respecto a y, 0. Y el f de z derivado respecto a z, menos 14. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo que determinar el determinante. El determinante del hessiano va a ser igual a 6 por esto va a ser negativo. Va a ser menor a 0. Ya, más que el valor, chiquillos, del determinante, me va a importar el signo que este tenga. Ya, al yo darme cuenta que el determinante es menor a 0, yo me doy cuenta al tiro que voy a tener un posible máximo. Ya, porque acuérdense que para que fuera un mínimo, el determinante del hessiano, de la submatriz y de la submatriz tenían que ser todos positivos. Entonces, al darme el determinante negativo, ya tengo claro que no va a ser un mínimo. Ahora veo el determinante de la segunda submatriz, luego de la primera, H1. ¿Ya? El determinante de H1 va a ser igual a menos 6 por menos 10. Eso da 60, que es mayor a 0. ¿Ya? Y el f de xx es menor a 0. Y como yo tengo que mis signos van cambiando partiendo con el f de xx menor a 0, el determinante que sigue es mayor a 0 y el hessiano es menor a 0, yo sé que en este punto hay un máximo.
¿Ya? Recuerden, es súper importante que el primero tiene que ser negativo, el determinante de la submatriz positivo y el hessiano negativo. Si no hubiera sido así, ya que supongamos que el f de x hubiera sido positivo y no negativo, con esta combinación me hubiera dado un punto silla. ¿Ya? Pero no fue así. Y para encontrar el valor máximo de la función, simplemente hay que reemplazar cada punto en la función y nos va a dar el valor máximo que tiene. ¿Ya? Y si se dan cuenta, es obvio que esta función solo va a tener un valor máximo, ya que todas las funciones, todos los valores cuadráticos son negativos. Entonces tenemos una función que es una especie de tazón hacia abajo. Por eso no tiene mínimo, ya que la función decrece de manera infinita. ¿Ya? Eso pues, chiquillos, es súper fácil. La idea es que se papeen harto, porque de verdad es un sistema súper mecánico. ¿Ya? Así que cualquier duda, como les digo siempre, en el foro de abajo. Y eso, que les vaya bien.